Hola a todos, soy Nicole. Encantada de conocerlos. ¿Se han encontrado alguna vez en esta situación? Ven que a otros los podan y tratan por vulnerar los principios, y temen que un día esto les suceda a ustedes. Embargados por el temor, no dejan de estar alerta por miedo a errar. ¿Saben abordar correctamente la poda y el trato? ¿Se sienten negativos o reacios? ¿Qué actitudes corruptas oculta esta negatividad? Hace poco leí un testimonio titulado ¿Cómo abordar la poda y el trato? Me ayudó mucho. Lo leeré para todos ustedes. 17 de agosto de 2022. Cielo despejado. Hoy he comenzado en un nuevo deber. Trabajo con textos. Fue inesperado, pero me alegro de poder cumplir este deber. Sé que es por la gracia de Dios y que Él me está dando la ocasión de practicar. Quiero hacerlo bien. Pero cuando pienso en lo poco que conozco este trabajo y en que han podado y tratado a otros por caprichosos y por no tener principios en este tipo de trabajo, me pregunto, ¿también me podarán y tratarán conmigo en este deber? Entonces, ¿no sería esto algo bueno si fuera capaz de aprender lecciones de la poda? Es una oportunidad para alcanzar la verdad. Así que acepté este deber. 4 de septiembre de 2022. Cielo nublado. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llevo 2 semanas trabajando con textos. Con las enseñanzas del líder sobre los principios y el trabajo, conozco algo más esta labor y he aprendido algunos principios. Hoy vi que unos hermanos eran tratados por no cumplir con el deber, con principios y por ser caprichosos. Me puse nerviosa por temor a ser tratada. Aunque sé que la poda del líder consiste en señalar la esencia de los problemas según la palabra de Dios, y que esto nos ayuda a conocernos y a entrar en los principios de la verdad. De todos modos, yo no quiero poda ni trato. Hoy trataron con el hermano Saúl por no cumplir con el deber según los principios. El líder se lo había señalado varias veces, pero él seguía cometiendo el mismo error. Según el líder, era insensible espiritualmente. Aunque no estuviera hablando de mí, oír los términos insensible espiritualmente me llegó al corazón de alguna manera. Me advertí a mí misma. Debo actuar con principios y no puedo errar o tratarán conmigo. Tendré problemas si se demuestra que soy insensible espiritualmente. ¿Cómo puede salvarse alguien que es así? ¿Vale la pena capacitarlo? Estas ideas me pusieron más nerviosa. Esa tarde en el deber estuve muy tensa. Hice todo con cuidado para no equivocarme. No logro entender por qué el trato a otras personas tiene tanto efecto sobre mí. 9 de septiembre de 2022. Cielo despejado. Últimamente estoy en constante alerta en el deber y me embarga el temor. Temo equivocarme. A veces me preguntan mi punto de vista, pero hasta estando segura, temo equivocarme. Tengo que recibir la aprobación de otros para expresar mi punto de vista. Es agotador cumplir así con el deber, y me he alejado de Dios. Hoy leí unas palabras de Dios que me conmovieron. Estas dicen: algunos anticristos que trabajan en la casa de Dios
resuelven en silencio actuar escrupulosamente, evitar cometer errores, ser podados y tratados, enfadar a lo alto o que el líder los sorprenda haciendo algo malo, y se aseguran de tener público cuando hacen buenas obras. Sin embargo, por muy escrupulosos que sean, dado que comienzan en el punto de partida equivocado y toman la senda incorrecta, actuando solo en pos de la reputación y el estatus y sin buscar nunca la verdad, a menudo vulneran los principios, interrumpen y perturban la obra de la Iglesia, actúan como lacayos de Satanás e incluso con frecuencia cometen transgresiones. Es muy común que esas personas vulneren los principios y cometan transgresiones. Así pues, obviamente, les resulta difícil evitar que los poden y traten. Ahora bien, ¿por qué los anticristos actúan con tanta prudencia cuando no los podan ni tratan? Sin duda, una razón es que piensan, he de tener cuidado, después de todo. La precaución es la madre de la seguridad, y los buenos viven en paz. Debo seguir estos principios y advertirme en todo momento, evitar hacer el mal o meterme en problemas. Y debo reprimir mi corrupción y mis intenciones. Mientras no haga el mal y pueda perseverar hasta el final, conseguiré bendiciones, eludiré los desastres y tendré éxito en mi fe en Dios. Suelen instarse, motivarse y animarse de este modo. Creen que, si hacen el mal, reducirán significativamente sus oportunidades para conseguir bendiciones. ¿Acaso no es esa la especulación y la creencia que albergan en lo profundo de su corazón? Dejando de lado si tal especulación o creencia de los anticristos es correcta o no, basado en ella, ¿qué es lo que más los preocupará cuando los poden y traten? Sus perspectivas y su destino. Ellos relacionan la poda y el trato con sus perspectivas y su destino. Esto tiene que ver con su naturaleza malvada. Este pasaje describe mi estado preciso. Cuando tratan con otros no acepto que venga de Dios. Ni busco por qué se trata con estas personas, cómo se han extraviado, cómo puedo aprender de sus fallos y cómo debería evitar extraviarme yo para actuar según los principios. En cambio, yo trazo un nexo entre el trato y mi destino. Creo que cuanto más serio sea el trato, menos esperanza de ser bendecido. Me he vuelto más cautelosa. Porque creo que, mientras no traten conmigo, podré ser bendecida. Por mis malentendidos sobre el trato y por valorar tanto las bendiciones, soy muy sensible a las cosas que afectan a mi destino. Y demasiado prudente en todo. Temo que de no ser cauta tratarán conmigo y perderé mi buen resultado. Veo lo astuta y malvada que soy. El líder nos enseña los principios constantemente y nos lleva de la mano. Pero no lo tomamos en serio. Actuamos caprichosamente e interrumpimos el trabajo. ¿No es completamente normal que trate con nosotros? Alguien racional reflexionaría sobre en qué aspecto es insensible espiritualmente. Buscaría la verdad y enmendaría sus errores. Esta es una persona con una entrada positiva. Se nos trata para ayudarnos a entrar en la verdad. Pero además de no buscar la verdad, soy precavida y malinterpreto. No distingo el bien del mal. Gracias a la palabra de Dios, ya comprendo un poco mi estado. 12 de septiembre de 2022. Lluvia intensa.
El líder se enteró de que Saúl se volvió negativo tras ser tratado y de que se sentía limitado. El líder nos preguntó cómo nos sentíamos. Recordé mi estado reciente y respondí que yo me había sentido limitada. El líder habló de cosas que me llegaron al alma. Él dijo, porque hay personas con las que se trata reiteradamente, pero no alcanzan la verdad, y hasta afirman sentirse limitadas, porque no se centran en comprender la verdad, con lo cual no aprenden nada. Se resisten cuando tratan con ellas, se enfrentan a los demás. ¿Acaso aceptan la verdad? Se trata con estas personas por haber vulnerado los principios de la verdad, pero se niegan a reflexionar y son perezosas. Lo que demuestra que no aceptan la verdad, que se oponen a ella y chocan con ella. En esencia, chocar con la verdad es chocar con Dios. La naturaleza de esto es grave. Con la enseñanza del líder, por fin vi lo grave que es la naturaleza de rechazar la verdad o de ser tratado, y lo peligroso de este estado. Al llegar a casa, me sentí inquieta por un rato y me fue difícil conciliar el sueño. Creo que esto no es casual y que la voluntad de Dios está detrás. Empiezo a preguntarme, ¿cómo se manifiesta exactamente la no aceptación de la verdad? ¿Cómo puedo aprender una lección y reflexionar en esta situación? 14 de septiembre de 2022. Cielo despejado. Hoy destituyeron a Saúl. También destituyeron a otros por no aceptar la verdad y no hacer progresos en el deber. Por una hermana me enteré de que Saúl cumplía su deber de forma caprichosa y vulneraba los principios. Y de que el líder siempre le enseñaba los principios. A veces lo podaba y le señalaba la esencia de su problema. Pero Saúl no buscaba la verdad ni reflexionaba. Tras la poda, holgazaneaba y no compartía sus ideas al debatir el trabajo. En una reunión llegó a decir: el líder no nota cuando lo hago bien, pero trata conmigo cuando lo hago mal. Costaba creer que hubiera dicho esto. Y que lo hiciera demostraba que no aceptaba la verdad. Leí unas palabras de Dios. Cuando se poda y se trata a un anticristo, lo primero que éste hace es resistirse y rechazarlo en lo más profundo de su corazón. Lucha contra ello. ¿Y por qué es así? Porque los anticristos, por su propia naturaleza y esencia, están hartos de la verdad y la detestan, y no aceptan la verdad en absoluto. Naturalmente, la esencia y el carácter de un anticristo le impiden reconocer sus propios errores o su propio carácter corrupto. En base a estos dos hechos, la actitud de un anticristo hacia la poda y el trato es la de rechazarlos y oponerse a ellos, total y absolutamente. Los detestan y se resisten desde el fondo de su corazón y no muestran el menor atisbo de aceptación o sumisión, y mucho menos de auténtica reflexión o arrepentimiento. Cuando se poda y se trata con un anticristo, da igual quién lo haga, a qué se refiera, el grado de culpa que tenga en el asunto, lo flagrante que sea el error, la cantidad de maldades que cometa o las consecuencias que su maldad cree para la Iglesia. El anticristo no tiene en cuenta nada de esto. Para los anticristos, el que los poda y los trata los está señalando o busca deliberadamente faltas para castigarlos. El anticristo puede incluso creer que está siendo intimidado y humillado,
que no está siendo tratado humanamente y que está siendo menospreciado y ridiculizado. Después de que un anticristo es podado y tratado, nunca reflexiona sobre qué fue lo que realmente ha hecho mal, qué tipo de carácter corrupto ha revelado, si buscó los principios en el asunto o si actuó de acuerdo con los principios de la verdad o cumplió con sus responsabilidades. No se examinan a sí mismos ni reflexionan sobre nada de esto. Tampoco sopesan estas cuestiones. En cambio, se enfrentan al trato y la poda según su propia voluntad y con un ánimo acalorado. Cada vez que un anticristo es podado y tratado, se llenará de ira, resentimiento y descontento y no escuchará el consejo de nadie. Se niegan a aceptar que se les pode y les trate, y son incapaces de regresar ante Dios para aprender y reflexionar sobre sí mismos, para abordar sus acciones que violan los principios, como ser superficiales o descuidados o descontrolarse en su deber, ni tampoco utilizan esta oportunidad para resolver su propio carácter corrupto. En cambio, hallan excusas para defenderse, para reivindicarse e incluso dirán cosas para provocar la discordia e incitar a los demás. Independientemente de los entornos que aparezcan, sobre todo ante la adversidad, y cuando Dios revela o expone a las personas, lo primero que uno debe hacer es presentarse ante Dios para reflexionar y examinar sus palabras y actos y su carácter corrupto, en lugar de examinar, estudiar y juzgar si las palabras y los actos de Dios están bien o mal. Si te mantienes en tu posición adecuada, deberías saber exactamente qué es lo que has de hacer. La gente tiene un carácter corrupto y no entiende la verdad. Esto no es un problema tan grande. Pero cuando las personas tienen un carácter corrupto y no entienden la verdad y aún así no la buscan, entonces tienen un verdadero problema. Tienes un carácter corrupto y no entiendes la verdad. Por eso aún puedes juzgar a Dios arbitrariamente y acercarte e interactuar con Él según tu estado de ánimo, tus preferencias y emociones. Sin embargo, si no buscas ni practicas la verdad, las cosas no van a ser tan sencillas. No solo no podrás someterte a Dios, sino que podrías malinterpretarlo y quejarte de Él, condenarlo, oponerte a Él e incluso regañarlo y rechazarlo en tu corazón, diciendo que Dios no es justo, que no todo lo que hace es necesariamente correcto. ¿No es peligroso que puedan surgir tales cosas en ti? Es muy peligroso. No buscar la verdad puede costarte la vida. Y eso puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. En todos aquellos que suelen ser pasivos, la causa es su incapacidad de aceptar la verdad. Si no aceptas la verdad, la pasividad te atormentará como un demonio, lo que hará que vivas en un estado perpetuo de pasividad y desarrolles una actitud de reproche, desobediencia e insatisfacción hacia Dios. Cuando llegue al punto en que comiences a resistirte, rebelarte y clamar en contra de Dios, habrás alcanzado un punto de quiebre. Cuando la gente empiece a analizarte y catalogarte, te habrás dado cuenta demasiado tarde de la triste realidad de la situación y te tirarás al suelo dándote golpes en el pecho. Entonces, no podrás más que esperar el castigo de Dios. Con la palabra de Dios pude entender que el indicador más claro de si alguien acepta la verdad es cómo abordar el trato. Cuando son tratados, aquellos que buscan y aceptan la verdad son capaces de reflexionar. Y por severo que fuera el trato recibido, son capaces de orar.
de pensar en qué se equivocaron exactamente, en qué lo provocó. y en qué corrupción revelaron. Y buscan la verdad y aprenden de ella. Aunque haya cierta negatividad, es porque ven lo profunda que es su corrupción y la gravedad de sus transgresiones. Empiezan a sentir culpa y se odian de corazón. Pero esta negatividad pasa. Pueden buscar la verdad y hacer introspección a partir de estos fallos. Y cuando realmente conocen su problema y ven clara la naturaleza de sus actos, Descubren el amor y la protección de Dios en el trato y le dan las gracias. Entonces, su estado es correcto y positivo. Pero una persona que no acepta la verdad se toma de otra forma el trato. Aunque algunos no se quejan abiertamente, no hacen introspección ni se conocen a sí mismos con la palabra de Dios. En su interior discuten, se resisten y ponen excusas. Es decir, cuanto más lo piensan, más se ofenden, hasta sentirse agraviados. Y esto genera emociones negativas. Estas emociones negativas albergan su insatisfacción con la realidad y con los demás. Por su parte, aquellos que aceptan la verdad descubren que el trato les permite conocer su carácter corrupto y arrepentirse, y que esto es un hito en su fe. Pero quienes no aceptan la verdad serán descartados. Todos los que se vuelven negativos casi nunca aceptan la verdad. Demuestran estar hartos de ella. Y no avanzan por muchos años que lleven en la fe. Saúl no reflexionó cuando trataron con él, ni reconoció las consecuencias de trabajar de forma caprichosa, y ni buscó principios de práctica. En cambio, estaba desganado. Al principio pensé que era normal sentirse triste después de ser tratado, y que él estaría bien después de reflexionar. Pero otros hermanos dijeron que ya había estado así, esforzado en apariencia. Pero en cuanto surgían problemas y trataban con él, se quedaba negativo y no participaba en la discusión de los problemas. Alegaba que cuantas más sugerencias de trabajo hacía, más problemas se revelaban, y que daría menos sugerencias para que así se revelaran menos problemas. Con su última poda se sintió limitado y reprimido en el deber, y hasta algo dolido. Esa actitud negativa supone rechazar la verdad, resistirse y culpar a Dios. Revela el carácter de un anticristo. Por fin entendí que esta negatividad oculta un carácter satánico que se resiste a Dios. Que Saúl tome la senda equivocada, ¿no debería ser un llamado de atención para mí? Dios Todopoderoso dice, no buscar la verdad puede costarte la vida, en cualquier momento y lugar. Yo no tenía mucha experiencia en esto, pero con todo lo que he pasado, estas palabras me decían que sí. Es muy peligroso no buscar la verdad ni aceptarla cuando nos tratan. De hecho, los hermanos recién destituidos tenían talento, pero su debilidad era que estaban hartos de la verdad y no la buscaban, por lo que no lograban resultados en el deber y terminaron destituidos. Cuanto más lo pienso, más clara veo la importancia de buscar la verdad. 15 de septiembre de 2022. Lluvia ligera. Hace días que tengo en la cabeza aquella enseñanza del líder. Y no dejo de pensar en estas palabras de Dios. Si crees en Dios pero no buscas la verdad, ni su voluntad,
ni amas el camino que te acerca a Dios. Entonces tratas de evadir el juicio, y eres un títere y un traidor que huye del gran trono blanco. Cuando leía las palabras, tratas de evadir el juicio, y eres un títere y un traidor que huye del gran trono blanco, recordaba a esos miembros del mundo religioso que se aferran a las nociones religiosas. Solo quieren salvarse por la gracia. No aceptan el juicio de Dios en los últimos días. Son títeres y traidores que huyen del gran trono blanco de Dios. Pero yo me pregunto, ¿aceptar la obra de Dios en los últimos días implica también aceptar su juicio? ¿Es como Dios lo ve? ¿Qué significa aceptar el juicio y el castigo de Dios? Al meditar la palabra de Dios, entendí que aceptar su obra en los últimos días no implica aceptar su juicio en los últimos días. Debes ser capaz de aceptar el trato para aceptar el juicio de Dios en los últimos días. Si no eres capaz de aceptar el trato, es imposible que aceptes el juicio y castigo de Dios. Leí más palabras de Dios acerca de cómo abordar correctamente el trato. Cuando se trata de ser podado y tratado, ¿qué es lo mínimo que la gente debería saber? Se deben experimentar la poda y el trato para cumplir adecuadamente con el deber. Es indispensable. Es algo que las personas deben afrontar a diario y que a menudo experimentan en su fe en Dios y en el logro de la salvación. Nadie puede apartarse de la poda y el trato. ¿Podar y tratar a alguien tiene que ver con su futuro y su destino? No. Entonces, ¿para qué es tratar y podar a alguien? ¿Para condenar a las personas? No. Para ayudar a la gente a entender la verdad y cumplir con el deber según los principios. Así es. Ese es el entendimiento más correcto. Podar y tratar a alguien es un tipo de disciplina, un tipo de represión, pero también es una forma de ayudar a la gente. Ser podado y tratado te permite alterar tu búsqueda incorrecta a tiempo. Te permite reconocer de inmediato los problemas que actualmente tienes, a la vez que reconocer a tiempo las actitudes corruptas que expones. En cualquier caso, la poda y el trato te ayudan a cumplir con tus deberes según los principios. Te salvan de cometer errores y extraviarte, y te impiden causar catástrofes. ¿No es esta la mayor ayuda para las personas, su mayor remedio? Los que tienen conciencia y razón deberían poder abordar el trato y la poda correctamente. La palabra de Dios es muy clara sobre la actitud y la senda de práctica que debemos tener hacia ser tratados. En realidad, el trato no guarda relación con el destino. Sin importar si el lenguaje empleado es inquietante, incluso condenatorio, es para ayudarnos a reconocer nuestra corrupción y nuestra falta de principios de actuación. Y para que veamos nuestros errores, para ayudarnos a cumplir nuestro deber con principios. El trato frecuente o severo no implica que una persona no tendrá un buen destino. Y no ser tratado tampoco puede implicar que una persona tendrá un buen destino. Aunque es posible que algunos sean podados y tratados a menudo, y que a veces esto sea severo, o que parezca una condena. Luego estos son capaces de buscar la verdad, de reflexionar y comprender su carácter corrupto, sus defectos y también sus errores. Pueden transformarse y madurar en la vida, y al final asumir trabajos importantes. Me he puesto a recordar mi actitud hacia el trato desde que me hice creyente. Creo en Dios desde hace años. Rara vez han tratado conmigo ni he tenido grandes fracasos. Siempre he tenido una idea distinta acerca del trato. He considerado el trato algo malo,
igual a ser revelado. Me aterro al ver que tratan con otras personas, por temor a que eso me ocurra a mí si no tengo cuidado. Confundo el trato con la condena y lo rechazo y me resisto a él, porque quiero permanecer en mi zona de confort dentro de mi fe. ¿En qué me diferencio de aquellos que solo quieren hartarse de pan en la religión? Por leer la palabra de Dios, tengo claro que su obra en los últimos días pretende purificar y perfeccionar al hombre con el juicio, la refinación, la poda y el trato. Pero no tengo real conocimiento y no estoy dispuesta a aceptar que traten conmigo. Por lo cual, por muchos años que crea en Dios, no progresaré en nada. No alcanzaré la verdad ni la transformación de mi carácter. Y al final terminaré siendo castigada. Al pensarlo me doy cuenta de lo peligroso de mi estado. La gente como yo, que anhela la comodidad, aunque no sea tratada, no implica que tendremos un buen resultado. Si no busco la verdad, ni transformo mi carácter corrupto, al final no me salvaré. No es que el trato revele el resultado de una persona, sino que su actitud hacia la verdad revela quién es. Siempre había pensado que el trato era algo malo y que podría suponer el descontento o la condena de Dios. Pero ya veo lo equivocada que estaba. Llorando oré a Dios. Dios mío, por fin veo mi ignorancia y mi necedad. En mis años de fe jamás he intentado buscar la verdad. Siempre he evadido la poda y el trato. Quiero arrepentirme. Estoy dispuesta a aprender a partir del trato. Tras orar, me sentí tranquila, con una sensación de anhelo y deseo. Espero ser capaz de experimentar la poda y el trato en un futuro, para poder avanzar en la vida. 5 de octubre de 2022. Cielo nublado. Hoy sucedió algo inolvidable. Mientras trabajaba en un proyecto, como cumplía con el deber de forma caprichosa, hubo que repetir el trabajo y se demoró el progreso. El líder me señaló la naturaleza de este problema y trató conmigo por ser arrogante. Dijo que era falta de sensibilidad espiritual. No podía parar de recordar sus palabras. Alterada empecé a limitarme a mí misma. El líder descubrió cómo soy, que no soy apta para este deber. Seguro seré destituida. Me sentía deprimida. Consciente de que mi estado era un error, oré a Dios. Dios mío, hoy han tratado conmigo. No sé qué debo aprender de esto, ni cómo hacer introspección. Te pido esclarecimiento y guía para conocerme a mí misma. Después de orar, recordé que es clave buscar la verdad cuando tratan contigo. ¿Qué va a resolver estar negativa? Debo reflexionar y encontrar en qué soy espiritualmente insensible. Al pensarlo bien, había tratado conmigo por cumplir mi deber de forma caprichosa, sin reflexionar ni buscar principios. El líder había enseñado estos principios, pero yo solo me atenía a las reglas. Incluso creía que, luego de oírlos varias veces, ya los dominaba y que ya no me hacía falta trabajarlos. Creía ciegamente en mí.
Ignoraba los principios, consideraba mis opiniones correctas y no le pedía su opinión a nadie. Era caprichosa y seguía ciegamente las reglas. Era espiritualmente insensible. De no haber sido tratada, seguiría siendo así, pensando que había cumplido bien mi deber y sin saber qué maldad podría cometer. El trato es una advertencia y una protección para mí. Al entenderlo, se fue la negatividad. Puedo centrarme en buscar los principios y recordarme a mí misma que no vuelva a cometer estos errores. 8 de octubre de 2022. Cielo despejado. Hoy nos reunimos con el líder. Nos enseñó los principios del cumplimiento del deber y nos preguntó por nuestros recientes aprendizajes. Nos alentó a buscar la verdad. Y nos dijo que lo principal siempre es aprender lecciones. Y nos leyó unas palabras de Dios. Mientras experimentas la obra de Dios, por más veces que hayas fallado, caído, sido podado, tratado o revelado, estas cosas no son malas, independientemente de cómo hayas sido podado o tratado, o si ha sido por parte de los líderes, obreros o hermanos o hermanas, todo esto es bueno. Debes recordar que, por mucho que sufras, en realidad te estás beneficiando. Cualquier persona con experiencia puede dar fe de ello. Sí o sí, la poda, el trato o la revelación son siempre cosas buenas. No son una condena. Son la salvación de Dios y la mejor oportunidad para que llegues a conocerte. Puede traer un cambio de aires a tu experiencia de vida. Sin ello, no tendrás ni la oportunidad, ni la condición, ni el contexto para poder alcanzar un entendimiento de la verdad de tu corrupción. Si entiendes realmente la verdad y eres capaz de desenterrar las cosas corruptas ocultas en las profundidades de tu corazón, si puedes distinguirlas con claridad, entonces eso es bueno. Esto ha resuelto un problema importante de entrada en la vida y supone un gran beneficio para la transformación de carácter. Poder conocerte realmente es la mejor oportunidad para que enmiendes tus caminos y te conviertas en una nueva persona. Es la mejor oportunidad de que obtengas nueva vida. Cuando realmente te conozcas, podrás ver que, cuando la verdad se convierte en la vida de alguien, es algo realmente precioso. Y tendrás sed de la verdad. La practicarás y entrarás en su realidad. Esto es algo verdaderamente grandioso. Si puedes aprovechar esta oportunidad y reflexionar sinceramente sobre ti mismo y obtener un conocimiento genuino de ti mismo cada vez que falles o caigas, entonces, en medio de la negatividad y la debilidad, podrás levantarte. Cuando hayas cruzado este umbral, entonces podrás dar un gran paso adelante y entrar en la realidad de la verdad. Las palabras de Dios me emocionaron y no pude reprimir el llanto. Aunque el trato fuera fastidioso y algo doloroso, y parecía que la negatividad iba a derrumbarme, con esta experiencia he contemplado el amor de Dios. Esta clase de situación fue lo que me obligó a presentarme ante Dios, a reflexionar y conocer mi carácter corrupto, y a recapacitar sobre mis problemas. Cuando llego a comprenderme un poco a mí misma, tengo una sensación de paz interior y tranquilidad. De no haber sido tratada, no sé qué perturbaciones habría generado mientras cumplía con el deber, ni qué problemas o descuidos habrían surgido.
Este trato me hizo prestar más atención a la búsqueda de principios en el deber. He comprobado que el trato es inseparable del cumplimiento del deber. Esta experiencia ha cambiado por completo mi actitud hacia la poda y el trato. Gracias a Dios. Hasta aquí este artículo. Gracias por su atención. Nos vemos muy pronto.